podemos hablar del capítulo 6 de Are You Sure y de la curiosa reacción de Jungkook, porque cuanto más se analiza, más evidente se vuelve que nada de lo que ocurre ahí es casual ni aislado. Todo se conecta de forma directa con lo que ya se había mostrado desde el capítulo 2, cuando Jimin y Jungkook pasan su última noche en Suiza. En ese punto del viaje, la producción decide llevarlos a un hotel elegante y caro, un escenario que por sí mismo transmite intimidad y exclusividad. Al entrar a la habitación, ambos se dan cuenta de que deberán compartirla, y no solo eso, hay una única cama. Una cama que será únicamente para ellos dos. Hasta ese instante podría parecer una simple decisión logística del programa, algo que se acepta sin mayor cuestionamiento. Pero el verdadero peso emocional y simbólico aparece cuando Jungkook pone en palabras la situación. Jungkook dice, pasando un rato acogedor a solas en un hotel con Jimin y Yang. Parece que tendremos que dormir en la misma cama. 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 자겠구만. 지민이 형은 또 오붓하게 또 호텔 한 침대에서 자겠구만. Para quienes vieron el capítulo, no fue la frase en sí lo que generó impacto, sino todo lo que la acompañó. Su reacción fue lo que hizo que muchos se quedaran pensando. Jungkook no muestra sorpresa incómoda ni timidez. Al contrario, su expresión se llena de una sonrisa particular, una sonrisa que muchos interpretaron como coqueta, cómplice, incluso orgullosa. Sus gestos son sueltos, su cuerpo se mueve con ligereza, casi como si estuviera celebrando ese momento. Hay un pequeño baile, una actitud juguetona, una energía que deja claro que se siente completamente cómodo y feliz con la idea de compartir ese espacio con Jimin. Esa reacción transmite una seguridad que no necesita ser explicada, una naturalidad que solo surge cuando existe una conexión profunda. Algunas personas comentaron que parecía que Jungkook estaba presumiendo, como si estuviera diciendo sin palabras que él sí podía dormir con Jimin y los demás no. Más allá de la broma o de la lectura superficial, lo que realmente se percibe es una cercanía tan fuerte que no necesita validación externa. Jungkook no actúa para la cámara, simplemente es. Y esa autenticidad es lo que hace que la escena resulte tan significativa. No hay tensión, no hay incomodidad, solo una química evidente que se manifiesta de forma espontánea. Jungkook, en varias ocasiones anteriores, sujeta a Jimin de la cintura. Es un gesto que se repite con naturalidad, sin exageración, sin intención de llamar la atención, como si fuera algo completamente normal entre ellos. Mientras lo hace, Jungkook mira a la cámara con una expresión que muchos describen como de superioridad. Pero que también puede entenderse como confianza absoluta en el lugar que ocupa junto a Jimin. Esa mirada transmite una mezcla de orgullo, seguridad y una especie de calma, como si supiera que lo que está viviendo es real y sólido. La cercanía física entre ambos no se siente actuada, se siente cómoda, habitual, casi inevitable. Ahora, continuando con la situación actual, al terminar el día, cuando ambos regresan a la habitación que van a compartir, el staff se queda atrás. Es un detalle breve, pero muy revelador. Jimin y Jungkook avanzan solos hacia el cuarto y antes de entrar, ambos se aseguran de que la producción no los siga. Los dos voltean a mirar, se cercioran de que nadie más los acompañe. Ese gesto habla de una necesidad clara de privacidad, de un deseo de cerrar el mundo exterior y quedarse únicamente el uno con el otro. Jungkook entra primero, con decisión, y Jimin lo sigue, pero Jimin se queda unos segundos más en la puerta. Ese pequeño retraso resulta especialmente llamativo,
como si se estuviera asegurando por última vez de que nadie va a entrar, como si estuviera protegiendo ese espacio que, a partir de ese momento, será solo de ellos. Luego, Jimin pide cerveza a la habitación y a partir de ahí la historia se vuelve un misterio. Lo que ocurre después no se muestra, y esa ausencia es tan significativa como cualquier escena grabada. Jungkook decide apagar la cámara. No quiso mostrarnos qué pasó esa noche en la que compartieron el cuarto de hotel, después de haber celebrado abiertamente esa situación frente a las cámaras horas antes. Esa decisión no parece impulsiva, sino consciente. Jungkook marca un límite claro entre lo que se comparte y lo que se guarda. Y esto no resulta sorprendente si se recuerda que en la primera temporada, cada vez que la producción les permitía estar solos con las cámaras, Jungkook las apagaba cuando quería, como si necesitara proteger ciertos momentos, como si entendiera que hay instantes que solo tienen sentido cuando se viven sin testigos. Esta vez no fue la excepción. La curiosidad que queda es inevitable. ¿Qué conversaciones tuvieron? ¿Qué palabras se dijeron mientras bebían esa cerveza que Jimin pidió a la habitación? ¿Qué silencios compartieron después de un día largo? Es fácil imaginar que hablaron de muchas cosas, pero lo importante no es el contenido exacto de esas conversaciones, sino el hecho de que eligieron vivirlas en privado. Ambos aman viajar, aman su programa y disfrutan de las experiencias que comparten. Pero también queda claro que hay un deseo profundo de pasar tiempo a solas, de crear recuerdos que no estén destinados al público. La conexión entre ellos se siente intensa y auténtica, construida sobre la confianza y la cercanía. El cariño natural que se percibe en cada gesto, en cada mirada y en cada decisión atraviesa todo el capítulo. Es especialmente significativo que Jungkook eligiera justo ese momento para apagar las cámaras. No antes, no en cualquier instante, sino precisamente cuando la puerta se cierra y el espacio se vuelve completamente suyo. Esa lección habla de una necesidad de resguardar algo valioso, de proteger una intimidad que no necesita ser explicada ni mostrada. Al final, lo que queda es la sensación de haber sido testigos de algo real, de una química palpable, de una conexión profunda y de un cariño que se expresa sin esfuerzo, dejando claro que hay momentos que solo les pertenecen a ellos y que justamente por eso resultan tan poderosos. Me parece curioso que luego de que este momento diera tanto de qué hablar, los Taecooker eligieran traducir mal un live para intentar construir un momento parecido, uno en el que supuestamente Jungkook deseaba dormir con Taehyung, cuando en la traducción correcta ocurre exactamente lo contrario. Es Taehyung quien lo ofrece y Jungkook se niega. Ese detalle no es menor, porque marca una diferencia clara entre una situación real y una forzada. Resulta llamativo cómo, ante escenas tan naturales y espontáneas como las que se ven entre Jimin y Jungkook, siempre aparece la necesidad de torcer palabras, sacar frases de contexto o directamente inventar interpretaciones para intentar replicar algo similar. No se trata de una confusión inocente, sino de un intento consciente por construir una narrativa que no existe tal como se presenta. Curiosamente, siempre parece que quieren todo lo que Jimin y Jungkook tienen. No solo momentos, sino también gestos, dinámicas e incluso escenarios. Sin embargo, hay algo que nunca logran replicar, y es que las interacciones nazcan de Jungkook de manera natural. Eso es algo que se repite una y otra vez. No consiguen mostrar situaciones en las que Jungkook inicie ese tipo de cercanía, esa conexión evidente que se ve tan claramente con Jimin. En lugar de eso, recurren a inventar, a exagerar o a sacar de contexto situaciones aisladas para darles una relevancia que no tienen por sí solas. Intentan imitar al Jikook, pero la diferencia es que lo que se ve entre Jimin y Jungkook no necesita ser forzado ni reinterpretado, simplemente ocurre y se sostiene por sí mismo. Esto no sorprende, porque el Jikook siempre ha sido el estándar. La química, la conexión,
La cercanía y el cariño natural que se perciben entre ellos son tan evidentes que se convierten en un punto de referencia constante. Por eso, todos aquellos que inventan rumores de Jimin y Jungkook con otras personas terminan inevitablemente queriendo los mismos momentos Jikook. Quieren tener lo que Jimin y Jungkook tienen, quieren ir a los lugares a los que ambos van, quieren recrear escenas, gestos y dinámicas que ya existen entre ellos. Incluso llegan a decir que otras interacciones son iguales, que representan lo mismo, cuando en realidad no tiene sentido hacer esa comparación. Es una contradicción evidente. Estas personas se llenan la boca diciendo que el Jikook no es, que no existe o que no significa nada, pero al mismo tiempo se empeñan constantemente en imitarlo. Si realmente no fuera nada, no habría necesidad de copiar, de traducir mal, de inventar contextos o de forzar paralelismos. El hecho de que siempre busquen replicar lo que Jimin y Jungkook comparten deja en evidencia precisamente lo contrario de lo que intentan negar. La conexión entre ellos no necesita ser defendida ni explicada. Se muestra sola en la manera en que se buscan, en cómo se eligen, en cómo Jungkook inicia interacciones llenas de cercanía y en cómo Jimin responde con la misma naturalidad y cariño. Al final, todo este esfuerzo por imitar, por crear versiones alternativas o por apropiarse de momentos que no les pertenecen, solo refuerza una idea muy clara. Lo que existe entre Jimin y Jungkook es único, auténtico y reconocible. No se puede reproducir a través de malas traducciones ni de narrativas inventadas. La química que se ve entre ellos, esa conexión profunda y esa cercanía constante, no surge de un guión ni de una interpretación forzada, sino de algo que se construye de manera natural y evidente. Y precisamente por eso, aunque muchos lo intenten, nunca logran replicarlo, porque lo que Jimin y Jungkook comparten no se imita, simplemente se vive.